Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. La transición española es el periodo en el que se llevó a cabo el proceso de dejar atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasar a regirse por una constitución que restauraba la España democrática. Algunos dicen que la transición se inició con la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y otros con la proclamación de don Juan Carlos I como rey de España. Durante esos años se hicieron profundas reformas hasta lograr la democracia plena. En el proceso de cambios hay que destacar al rey don Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977. Eran las primeras elecciones desde la Guerra Civil. La Unión del Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez, fue la candidatura más votada, aunque no alcanzó la mayoría absoluta. A principios de 1981, Adolfo Suárez dimitió debido al distanciamiento con el monarca y a las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la votación con el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo el golpe de Estado conocido como el 23F, pero fracasó. Las tensiones internas de la UCD provocaron su desintegración en 1983, mientras el expresidente Adolfo Suárez y un grupo de la UCD iniciaron un nuevo proyecto político, el Centro Democrático y Social. El PSOE sucedió a la UCD tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones de 1982 y comenzando así la segunda legislatura democrática. Por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido considerado de izquierda iba a formar un gobierno. La mayoría de los historiadores sitúan en este acontecimiento el final de la transición, y otros prolongan al 1 de enero de 1986. En las elecciones generales de 1986, el PSOE logró revalidar la mayoría absoluta obtenida en 1982. El programa del PSOE incluía reformas políticas y económicas. En segundo lugar quedó la Coalición Popular de Manuel Fraga. No logró mejorar los resultados obtenidos por la coalición de 1982, ni tampoco ofreció una oposición efectiva al PSOE, lo que causa una profunda crisis en Alianza Popular y sus partidos aliados. En 1989 las elecciones fueron celebradas 9 meses antes, ya que Felipe González tenía desacuerdos del gobierno con los sindicatos mayoritarios, que convocaron una huelga general en 1988 contra una reforma laboral. En este año el PSOE volvió a ganar las elecciones con la mayoría absoluta. Por cuarta vez consecutiva, el PSOE gana las elecciones de 1993, a pesar de su descenso y del gran aumento de escaños del Partido Popular PP. En las elecciones de 1996, Felipe González se vio obligado a convocar elecciones después de que su socio de gobierno rompiera el pacto de la legislatura. El PSOE, después de 14 años estando en el poder, pierde las elecciones con el PP. En las elecciones de 2000, el PP conseguía la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, gracias al descenso del PSOE y de Izquierdas Unidas, y José María Aznar revalida su cargo como presidente del gobierno. En el 2004, los españoles fueron llamados a las urnas por novena vez desde la transición para renovar las Cortes Generales. En la elección de este año, el PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, le ganó al PP, liderado por Mariano Rajoy. En 2008, los resultados de las elecciones dieron como vencedor al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ganándole al PP. En 2011, las elecciones dieron paso a la 10ª legislatura del actual periodo democrático en España. El vencedor de las elecciones fue el PP, presidido y liderado por Mariano Rajoy, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una considerable mayoría absoluta frente al PSOE. En 2015 fueron las primeras elecciones con Felipe VI como rey, y el vencedor de las elecciones fue el PP, presidido y liderado por el presidente Mariano Rajoy, que obtuvo en el Congreso de los Diputados frente al PSOE de Pedro Sánchez. En 2016 se celebraron las 13ª elecciones desde la transición a la democracia. En este año las Cortes Generales quedaron disueltas por mandato constitucional tras no haber otorgado al Congreso de los Diputados la confianza ni un presidenciable en los 2 meses posteriores a la primera votación de investidura, dando fin a la 11ª legislatura. El vencedor de las elecciones fue el PP, presidido y liderado por el presidente en funciones Mariano Rajoy, cuyas candidaturas obtuvieron en el Congreso de los Diputados, y en segundo lugar el PSOE de Pedro Sánchez. En la actualidad el partido que gobierna en España es el Partido Popular. Created using Powtoon.